un examen ginecológico en el cual se introduce una herramienta que se llama espéculo, se hace una especuloscopia. Acá estamos viendo los cuellos uterinos. Este es un cuello uterino y este es un cuello uterino diferente. ¿Listo? Acá pongo el circulito y eso hace que sean diferentes estos dos cuellos uterinos. Esto es una mujer que no ha tenido hijos y esto es una mujer que sí ha tenido hijos. Y todo lo puedo conocer, todo lo puedo saber por este edificio que tiene el cuello uterino. Ahora, cuando yo introduzco este espéculo necesito que se fije bien el cuello uterino. Entonces, para fijarlo, introduzco el espéculo hacia los fornix. Y así se puede maniobrar o se puede hacer algún tratamiento en relación con ese cuello uterino. Entonces, tengo un fornix anterior, unos dos laterales y un fornix posterior. ¿Cuál de los dos fornix va a ser más profundo? El posterior, porque dijimos que era oblicuo. Entonces, posterior va a ser más profundo que el anterior. Y el fornix posterior, adivinen, va a estar en relación con un fondo de saco, con el fondo de saco recto. Función de la vagina, conduce el flujo de orina, hace parte del canal de parto, donde trabaja la partoía vaginal. Es el sitio que va a recibir, el órgano de la copulación recibe al pene como funciones biológicas. En relación con la vagina vamos a tener músculos. Miren, músculos que están ubicados en el periné superficial, en el periné profundo, y músculos que van a estar en relación con el diafragma pélvico. ¿Listo? El músculo pubovaginal es más bien una porción de qué músculo? Sí, del órgano de la porción pubocoxil. ¿Listo? En esta imagen de Moore, si ustedes le prestan atención, nos están mostrando las diferentes estructuras que están en relación con la vagina. ¿Listo? Son niveles diferentes que nos están mostrando. Aquí esta imagen, esta es una imagen de otra, están mostrando cómo los músculos están rodeando la vagina. Entonces el esfínter uretrovaginal, el músculo compresor de la uretra, el músculo perineal transverso en la parte posterior. Este sería el compresor de la uretra, que está mal. Nos viene una fibra, acá sería el músculo transverso profundo del perineo. Cuando la vagina agarra ese cuello uterino, entonces ya tenemos que hablar del útero. El útero es muy bonito. El útero es como un aguacate jazz. Todos los libros de anatomía describen el útero como una pera invertida. Pero no es una pera. ¿Por qué creen que yo describo el útero como un aguacate jazz? Un aguacate, un papelillo. ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre ahí? Muy bien, por la cavidad. Diferente a una pera que no tiene cavidad, el aguacate cuando le quito la pepa sí tiene cavidad. Y si soy de malas, entre comillas, se me queda parte de la semilla de la pepa recubriendo ahí la cavidad. ¿Les ha pasado? ¿Sí? A mí me pasa siempre, Dios mío. Quitar ese pellejito, sí. Es un poquito difícil. Piénselo para que usted de esta forma le quede más fácil el conocimiento. Primero, tengo una cavidad con una telita. Esa telita representa el endometrio. Entonces tengo cavidad, tengo endometrio. ¿Qué más tengo? Las paredes, entonces tengo ese aguacate como tal, va a ser mi miometrio, que es lo más externo, la cáscara del endometrio. Por eso yo lo comparo con un aguacate.
creo que se le quiere lo de pera invertida, lo de aguacate invertida, porque vamos a tener una parte más estrecha, que incluso si usted le quita de donde viene agarrado con la ramita, le queda un orificio, ¿verdad? Orificio cervical externo. Entonces es perfecta mi comparación del aguacate con el útero. Vamos a tener entonces un cuello, una porción más estrecha que se llama el istmo, y después el cuerpo. Esas son las tres porciones del útero. Tiene un cuello, un istmo y un cuerpo. ¿Listo? Entonces, el istmo corresponde más o menos a 2 centímetros y el cuerpo muscular a 5. El cuello tiene 1,2 centímetros y el cuerpo a 5. El istmo, que es la parte intermedia, a 1 centímetro, dándole una altura más o menos de 8 centímetros. Un útero es muy pequeño. Si se dan cuenta del anfiteatro, los úteros que hay son muy, muy pequeños. Claro, los úteros van a cambiar de forma de acuerdo al estímulo hormonal, o si, por ejemplo, ya han tenido cambios. ¿Sí? O si tienen alguna patología, van a aumentar de tamaño. Mira, son 4 centímetros en una mujer preñada. Y con la menopausia también van a disminuir. Entonces, el tamaño acá es importante para que usted entienda de qué está hablando. Pues en términos técnicos, el riñón que vimos el lunes es más grande que el otro. ¿Listo? Cuando hablamos de cuerpo muscular, vamos a identificar unas caras. Es lo más importante. Tiene 2 caras, una cara vesical y una cara intestinal. ¿Y ya saben por qué? Porque o se relaciona con la vejiga o se relaciona con el recto. Son 2 caras. Va a tener un fondo, este sería el fondo, y acá vemos el borde superior. Y hacia los lados vamos a tener los ángulos superolaterales, que corresponden a los cuernos, que se van a continuar con las uvas superiores. Representan esa unión. En relación con este ángulo vamos a tener 2 ligamentos. El ligamento redondo del útero y el ligamento oval, o ligamento propio del ovario. Infero-anterior, ligamento redondo del útero, ligamento ovárico, infero-posterior. O sea, inferior hacia inferior y anterior, el ligamento redondo, y hacia inferior y posterior, el ligamento propio del ovario. Allá va a estar agarrado con el ovario, y el ligamento redondo hacia donde tiene que ir, hacia la inguinal, buscando esa anillo inguinal profundo. Entonces, son 2 ligamentos diferentes en relación con este, que es el ángulo superolateral, donde van a emerger esas, o sea, a continuar esas tubas uterinas. Sí. Es un remanente embrionario, pero tiene alguna permeabilidad de vasos y linfáticos y de nervios, ¿sí? Que entonces puede llevar información, si hay un cáncer de útero, puede llevar información por esa vía hacia los ganglios inguinales externos, ¿sí? Y genera dolor durante el crecimiento del útero y durante la gestación. Entonces, sí es importante ese ligamento, pero es un remanente embrionario. El ligamento ovárico también es un remanente embrionario y gobernable. Ahora, vamos a hablar que tiene 2 bordes laterales. Miren, no están bonitos los bordes laterales. Sin embargo, están ocultos. Porque ustedes recuerdan que hay unos ligamentos que están llegando aquí al cuello istmo, el útero, y adicionalmente vamos a tener un peritoneo que se repliega sobre las superficies de los órganos. Entonces, yo no tengo acá como tal la visibilidad de ese borde lateral, porque repito, tengo un peritoneo. Ahora,
vaca se va a llamar ligamento ancho. ¿Me escucharon cómo se llama el peritoneo en relación con el útero? Ligamento. En la parte interna que vemos, pues, se forma una cavidad, es una cavidad en forma de T, por eso la T de cobre, los dispositivos intrauterinos en forma de T. Porque el útero, por sus tubas uterinas, su cavidad uterina, tiene forma de T. Entonces, hay que saber la anatomía para crear patentes, los invito. ¿Listo? Istmo, porción entre el cuerpo y el cuello. Acá está. Sus límites están claramente definidos y más o menos mide 1 centímetro. Miren, acá tenemos el cuello y esto es el cuello. En cuanto al cuello, vamos a reconocer dos divisiones. Las divisiones se hacen de acuerdo a su relación con la vagina. Si está inmerso en esa cavidad vaginal, vamos a decir que es un cuello vaginal. Pero si está superior a esos fondos de saco, va a ser supravaginal. Y las relaciones entonces van a ser diferentes. La porción vaginal, miren, entonces son los fornix de la vagina que ya lo hemos visto, y la supravaginal, entonces vamos a tener la como tal en relación directa con los otros órganos. Vamos a ver una imagen. Esta es la porción supravaginal, y entonces vamos a tener los ligamentos llegando a este, y esta porción es importante porque van a llegar las estructuras neurovasculares. Las capas del útero, miren, acá está el endometrio, cavidad uterina, el endometrio, miometrio y el perimetrio. Pero voy a tener en cuenta que el perimetrio vamos a tener una capa serosa, que es el ligamento ancho, que es peritoneo, y otra que este no va a tener ligamento ancho, sino que va a tener ligamento cervical transverso. Por eso están llegando las estructuras acá, y de ahí se van a ir o hacia inferior o van a ascender para darle la irrigación, drenaje y inervación a los genitales. Posiciones del útero. Esto es lo que siempre se muestra, pero el útero puede estar en otras posiciones. Mírenlo acá. ¿Sí? Miren la siguiente imagen. ¿Qué es esto? Un prolapso. ¿Por qué pasó? Porque hay una alineación entre los ángulos del canal vaginal y el útero. Y con eso es más propenso a que con esfuerzos el útero se caiga, ¿verdad? Descienda. Que haya un prolapso. Entonces, anatómicamente, nosotros hablamos que hay unos ángulos. El útero está en anteflexión y anteversión, y son ángulos. Yo sé que están un poquito cansados, pero quiero que vean cómo se forman estos ángulos. En línea azul, que están mostrando el eje de la vagina. En línea roja, que están mostrando el eje del cervix, del cuello. Y en línea verde, que están mostrando el eje del cuerpo. Entonces, los ángulos que se forman entre la línea verde y la roja, que se me están llamando el ángulo de flexión. Y el ángulo que se forma entre el cuello, la línea roja y la azul, la de versión. Entonces, yo puedo tener el cuello, el útero sobre la vejiga. ¿Listo? Y voy a decir que esto es de anteflexión. Y si el cuello genera un ángulo con la vagina, voy a decir que es anteversión. Esto es en términos generales. ¿Listo? Son las inclinaciones que tienen cada uno de estos. Pero cuando hay una alteración de estos, en este caso, una alteración de los ángulos que se generan con el cuello, la vagina o el cuello y el útero, pues miren, como voy a decir, por ejemplo, en este caso que hay una retroversión y una retroflexión, es decir, que el ángulo es mayor de 90 grados.
Y esto, repito, con maniobras de Valsalva, me puede generar un prolapso o con debilidades de piso pélvico. Usualmente está en anteversión, anteflexión, y el examen físico que usted le haga a una paciente va a asumir esta posición, pero si usted no encuentra el útero, tiene que hacer maniobras diferentes. Maniobra introduciendo, por ejemplo, con un dedo en la vagina y otro en el recto para lograr identificar la posición del útero si no tiene una ecografía. Esto es diferente el abordaje en esta posición a esta. En el 10 al 15% se encuentra el útero en retroversión, retroflexión. Ya son las 10. Entonces dejemos acá. No, este es el, para terminar la idea, este es el tacto vaginal que se le hace suponiendo que el útero en el 90% de las mujeres esté en anteflexión, anteversión. Esto es un tacto bimanual. Se introduce el índice, segundo, tercer dedo, en la vagina y se hace una palpación sobre el abdomen. Y ahí usted debe encontrar el útero. Cuando no lo encuentra, entonces se introduce un dedo adicional aquí, en el recto, canal anal recto, y se hace la palpación acá para identificar dónde se encuentra, ¿sí? ¿Dónde se encuentra ese útero? ¿O en qué posición se encuentra el útero? Bueno, entonces hacemos una pausa y volvemos a las 10:10. ¿Listo?